un nuevo programa de las provincias también existen. Estamos todos muy preocupados por el tema del coronavirus. Había la publicidad y los médicos y científicos decían que hay personas de alto riesgo, como son los mayores de 60 años y que tienen alguna otra enfermedad o otros problemas de salud. Bien, los que estamos en ese grupo veíamos con esperanza y satisfacción que el gobierno de la provincia habría comprado 300.000 dosis a Rusia para vacunar al personal de salud y a los de mayores riesgos. Suponíamos, por supuesto, que era algo estudiado. Resulta que ahora envió la Argentina una comisión de salud, así como lo escuchan, una comisión de salud pública a Rusia para ver cómo se hace la vacuna, pero todavía la vacuna rusa no fue aprobada por las autoridades correspondientes de nuestro país. Cuando esperábamos el comunicado de esa comisión argentina, que va a costar unos buenos dólares, porque fueron media docena y algunos otros agregados portavalijas, a Rusia y están alojados en un hotel de primera línea. Bueno, cuando esperábamos que nos dieran el informe sobre este tema, resulta que quien pone las cosas en claro, es Vladimir Putin, primer ministro de Rusia, quien uno supone quiere que su vacuna, la vacuna rusa, se extienda por el mundo, porque eso es dinero, trabajo para Rusia. Pero con sinceridad, Putin dijo que se vacunará en cuanto sea posible. En contraposición a lo que dice Putin, digamos que la reina de Inglaterra, Isabel II, con 94 años, se puso la vacuna Pfizer. Pero bien, resulta que las 300.000 dosis que habría comprado, porque el gobernador dice que se compró. El director del Instituto de Cardiología decía hace un par de programas que se estaría por. Bueno, dejemos eso de lado. Pero las 300.000 supuestas vacunas que entrarían directamente de Rusia a nuestra provincia sirven solamente para 150.000 personas. ¿Por qué? Porque lo explicaba bien el director del ejecutivo del instituto, el doctor Vallejos, que son 2 dosis y que no se puede mezclar la vacuna de un origen con la vacuna de otro origen, y que hay que hacer 2 inyecciones o 2 vacunas, hay que ponerse 2 vacunas, una y la otra a los 21 días. Es decir, que si vienen 300.000, hay que 150.000 había que destinarla al personal de salud y a los de mayores riesgos. No es culpa de la provincia los anuncios, porque los anuncios de la provincia se basaban en los anuncios de la nación, de que era ese grupo en el que estoy incluido, íbamos a tener la vacuna porque éramos de alto riesgo, y el personal de salud, por supuesto. Pero resulta que, vuelvo a Putin, que no es tan Putin como parece, y dijo
aseguró que la vacuna Sputnik 5 es segura y eficaz, pero que no se la pone. No se la pone porque es peligrosa para los de más de 60 años, es decir, para el grupo de alto riesgo. Entonces, al final, se traía la vacuna para que el personal de salud y las personas de alto riesgo pudieran vacunarse. Ahora resulta que la vacuna rusa sirve únicamente para mayores de 18 años y hasta 60. No sirve para menores de 18 ni para mayores de 60. Entonces ahora se da vuelta todo. Y resulta que el gobierno nacional y arrastraba a la provincia en el anuncio, porque la provincia no es la que va a ir a autorizar si viene la vacuna rusa, la norteamericana o la inglesa. Es la nación la que tiene la responsabilidad de hacerlo. Y entonces, y de cuando se anunciaba, ahora en el segundo semestre del año 2020 vamos a tener ya vacuna como 600.000 dosis que reforzarían las 300.000 de Corrientes y las que van comprando otras provincias. Hay un negocio detrás de todo esto, de que ir a la rusa, y ahora resulta que la rusa no sirve. Y no lo dice quien está enfrente de ustedes en esta Cámara. Lo dice el primer ministro de Rusia. La vacuna no sirve para los mayores de 60 años, para los de alto riesgo. Y por eso él no se la pone. Va a esperar a ver cuántos mueren con la vacuna puesta y después de eso se la va a poner él. Yo voy a hacer lo mismo. Yo estaba esperanzado en la vacuna rusa que iba a estar antes de fin de año, en la semana próxima, disponible, porque con 87 años me consideraba que iba a estar entre los primeros voluntarios para ser vacunado. Ahora, el personal de salud, médicos, enfermeros, que tengan más de 60 años, tampoco pueden aplicarse la vacuna. Es decir, que los médicos jóvenes únicamente, o las enfermeras jóvenes, el personal de salud de menos de 60 años podrá aplicarse la vacuna rusa. Esto es un papelón para el gobierno nacional y arrastró en el papelón al gobierno de la provincia. Porque si resulta que el primer ministro de Rusia dice, no, yo no me vacuno, porque más de 60 años la vacuna no sirve. ¿Qué inversión hizo el país? No sabemos. Acá el doctor Vallejo dijo que la vacuna rusa costaba $12, pero que era la más conveniente por el hecho de que requería únicamente un frío de 20 o 30 grados bajo cero, cuando la vacuna de Pfizer, la norteamericana, requiere 70 grados bajo cero. Y no sé qué posibilidades hay de que en nuestro país podamos tener una vacuna, digamos, una instalaciones para que pueda garantizar menos de 70 grados. Dejamos este tema de la vacuna para poder
analizar otros problemas. Un corte. Hidrovía, vía libre para exportar. Se dice que el gobierno de Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández, uno se confunde un poco, no tiene un plan económico o político de futuro. Yo creo que no es así, que se está cumpliendo con lo establecido en el Foro de San Pablo, que es un foro que después continuó también en México y que hace anualmente reuniones y que fijó pautas en 3 pasos, pautas para los gobiernos. Se dice, y quiero aclarar, eso es conveniente, destacar que el presidente Alberto Fernández es un miembro destacado del Foro de San Pablo. Vamos a leer qué se establece, cuáles son las etapas que establece el Foro de San Pablo como una cuestión obligatoria para los países que lo integran, y la Argentina lo integra, junto con Venezuela y algún otro país, Bolivia también. Bien, vamos a empezar a analizar. La etapa primera, esto es, digamos, oficial, publicado por el mismo Foro de San Pablo. Etapa primera, formulada para instalar el comunismo, año 2019-2020, que a lo mejor viene un poco atrasado en este sentido. 1. Crear guardia militar. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. De esto vamos a hablar luego con nuestro invitado, el doctor Aquino Britos. Modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. Esto se está ocurriendo en este momento. El dinero del presupuesto se está manejando discrecionalmente por el presidente de la Nación. Es decir que ese el punto 3 estaríamos cumpliendo. El punto 4 de esta primera etapa dice equidad de género. El punto 5, desmitificar a religiones, introducir elementos que confundan con sectas esotéricas. ¿No hay también una posición en este sentido del gobierno nacional de equidad de género? Incluso se ha habilitado hasta un 1% del tercer género, cosa que puede tener sus defensores y no. Pero está hablando de la equidad de género, que no es un tema menor. Desmitificar las religiones, introducir elementos. ¿No hay también con el tema, por ejemplo, de la ley del aborto, una desmitificación de la religión católica? El punto 6, control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. Otro punto marcado por el Foro de San Pablo y de cumplimiento en estos momentos, en este gobierno. El punto 7, y este sí que es real, agenda progresista, aborto. Es decir, que el Foro de San Pablo es favorable al aborto y el presidente Fernández mandó la ley del aborto legal. Drogas, homosexualismo, relatividad de valores. Es decir, que lo que entienden como agenda progresista
incluye el aborto, la droga, el homosexualismo, es decir, que propicia el homosexualismo. Punto 8. Grandes proyectos, símbolos que acaparen la atención del poder comunista. Grandes proyectos. ¿Cuántos, por ejemplo? Seguimos que ahora reinició el tema del Norte Grande, la red ferroviaria que la van a hacer los chinos, una serie de grandes obras anunciadas, como por ejemplo el segundo puente Corrientes-Chaco. El punto 9, reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Esto viene ya desde la época de Perón, el adoctrinamiento en las escuelas. Es decir, a mí me tomó el peronismo ya en la escuela secundaria, pero los que estaban en las escuelas primarias tenían adoctrinamiento con libros vinculados o con Evita o con el mismo Perón. El punto 10, expandir el ejercicio de personas leales al partido, apoyos, dádivas, cupones. Esto también se está haciendo. Aquellos que van a las manifestaciones que propicia el gobierno reciben apoyo, dádivas o cupones, ya sea para comida o para cualquier otra cosa. La segunda etapa, del año 2021 al 2022, control político de la población, redes sociales y partidos a satélites de apoyo. Punto 2, reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. ¿No se está cumpliendo esto? Punto 3, control total del Internet. 4, paramilitares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario. ¿Qué les parece? Quinto, mapear a los empresarios para proponer se vayan marginando o huyendo del país. Esto es real. Se está, al quitarle seguridad jurídica al empresario, hay media docena de grandes empresas que se han retirado, que se están retirando del país o que están vendiendo sus empresas para irse del país, instalarse en Uruguay o incluso en Brasil. Más y más gente, repito este punto 5, mapear a los empresarios para proponer se vayan marginando o huyendo del país. No nos interesa tener empresarios. Punto 6, más y más gente en el gobierno, creación de plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de gobiernos anteriores. ¿Qué cumplimiento de estos puntos por parte del gobierno nacional? 7, estructura paralela para controlar a gobernadores de estado. Cuidado con esto. Y se hace. ¿Cómo? Quitando puntos de la ley de coparticipación federal. Yo no sé si es justo o injusto que se le haya quitado un punto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habría que analizarlo con el conjunto de las provincias, porque en la forma como procedió el presidente Fernández de quitarle un punto, ¿para qué? ¿Para pasárselo a la provincia de Buenos Aires o para ponerlo en la bolsa común de todas las provincias? Y con eso se cumple también este punto del Foro de San Pablo, en el sentido de que cuidado gobierno de Corrientes o del Chaco o de Formosa, bueno, eso no tienen problema con el gobierno nacional, pero el gobierno de Corrientes puede llegar a tenerlos, porque están en posiciones políticas distintas, partidarias distintas. Entonces, cuidado, porque te quito un punto o 2 o 3 o 4 de la coparticipación. Ya tenemos un índice, el aval que se le da para la construcción eventual construcción del segundo puente vial, se la da el aval al Chaco en el presupuesto nacional. No se le da el aval a las dos provincias. Es decir, que el Chaco es el que algún día
va a conseguir los fondos para hacer el segundo puente. Y sobre esto voy a ahondar un poquito. Hay un proyecto de vial de 4 vanos, pero en la parte del Chaco incluye toda una infraestructura, porque avanza sobre lagunas y demás, que tiene un costo del total, digamos, del presupuesto para el puente, de un 10% que se hace obra en el Chaco para poder tener el acceso al puente. Es posible que se haga esa parte porque le beneficia al Chaco y lo acerca al puerto, mejora la situación del puerto de Vilelas en el Chaco. Ese todo va a ser tema de otro programa. Más y más gente en el gobierno, creación de plazas para el partido, echando a los que puedan ser vistos como de gobiernos anteriores. Séptimo, estructura paralela para controlar gobernadores de estado, lo decíamos recién. Octavo, mecanismo de control del dinero vía tecnología. Cada vez estamos más controlados, el pueblo argentino, el pobre, el rico y el mediano, con el movimiento de su dinero. Noveno, control de bancos, control de divisas, control de cambios, etc. La etapa 3, que comprendería del 2023 al 2024. Punto 1, expropiaciones masivas. Punto 2, reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. 3, escarmiento a clase alta económica, el dinero es pecado. 4, cambio de constitución para reelección a juicio del pueblo, es decir, la reelección indefinida, estilo Formosa. 5, medios de producción en manos del Estado. 6, solo trabajo fuera del capital es de todos. El capital es de todos, solo trabajo. Estos son, y lo tengo enumerado, digamos, acá lo van a tener en pantalla también. Esto lo tomé de información oficial. Esto está escrito, no lo hice yo. No soy capaz de sostener estos puntos, ni de escribirlos siquiera para no cumplirlo. Y si analizamos los movimientos del gobierno nacional, vemos que se va cumpliendo paso a paso, despacio, se va cumpliendo en la medida que puede el gobierno nacional ir cumpliendo con estos puntos del Foro de San Pablo, que tiene, como dice la etapa primera, formulada para instalar el comunismo, la etapa segunda, control político y de población, y la etapa tercera, distribución de la riqueza. Vamos a corte. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Un problema grave en nuestro país y que impide la erradicación y la inversión privada, ya sea argentina o de extranjeros, es el problema de la seguridad jurídica. Por eso invitamos hoy al doctor Armando Aquino Britos, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UNE, que es profesor titular de Teoría y Derecho Constitucional y también de Derecho Procesal Constitucional. Es titular en ambas cátedras y también es adjunto en Derecho Político. Es decir, que es una persona que puede informarnos un poquito cómo está el sistema jurídico en nuestro país. Y le vamos a preguntar primero algo que se habla
y se dice mucho, pero pocos son los que lo entienden, que es el famoso lawfare, que es una aplicación inglesa de algo que no sabemos realmente de qué se trata. Por eso, bienvenido, doctor, amigo. ¿Por qué no nos explicas qué es el lawfare? En primer lugar, muchas gracias, Toto, y es un gusto estar con vos. En segundo lugar, bueno, me aboco al tema. El lawfare, la explicación etimológica sería el asunto jurídico, pero en realidad es un término acuñado por estudiosos, sobre todo de la disciplina jurídica, pero también militar, que es la consecución de objetivos bélicos a través de la justicia. Entonces este término se ha vulgarizado y se traslada al plano de la actividad jurídica, pero fundamentalmente política, diciendo que es la persecución política a través de la justicia para determinado sector. Y por supuesto dicen, desde el punto de vista de la academia, de que esto se materializa o se ve con frecuencia cuando, sobre pretexto de terrorismo, de causas de corrupción, se persiguen a personas para encarcelamientos indebidos y prolongados, para sentencias injustas y, bueno, unas cuestiones que pueden darse en otras circunstancias, en otras latitudes. Pero acá no solamente que se ha vulgarizado el término, sino que también se está utilizando a modo de una justificación a todas luces incompatible con los hechos de una investigación judicial que se ha llevado adelante sobre funcionarios públicos, donde se dice, sobre pretexto de la corrupción no se encarcelan, no, sobre pretexto de los hechos comprobados y derivados de la causa, conforme el ordenamiento jurídico vigente, es que hay personas que no solamente están perseguidos, sino que están condenados. Entonces, esto hay que aclararlo. ¿Cuáles son las condiciones para que opere la persecución política a través de la justicia y la utilización del lawfare? Primero, que no haya un poder judicial independiente. Argentina lo tiene. Segundo, que no haya jueces imparciales. Bueno, Argentina lo tiene. Y prueba de ello es que las diversas instancias recursivas de todas las personas condenadas y procesadas sufrieron ese control, ese doble conforme de recurrir las sentencias ante otro tribunal de una instancia superior que revise ese decisorio. Y entonces nosotros tenemos que ver que hay causas que fueron iniciadas, tramitadas y resueltas incluso en el periodo de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Prueba del caso. El caso de la condenada Felisa Micheli. El caso de Jaime. Es más, Jaime declaró que fue sobornado, esto que él coimeó a algunas empresas y en la cuestión de ferrocarril y la tragedia de Once. Coimeó, declarando por él, y se redujo por ello la sentencia. Vudú fue investigado en el periodo de la doctora Fernández de Kirchner. Como eso, López, no solamente que quedó evidenciado lo que hacía, con pruebas, y no eran estampitas las que estaba arrojando al convento, eran 9 millones de dólares. Entonces, la verdad es que esta estrategia de atiborrar a la sociedad con esta consigna de lawfare, es para que por lo menos se siembre la duda de hechos absolutamente incuestionables. Sí, estamos en presencia de políticos delincuentes. No es una cuestión inversa, es decir, que sean políticos inocentes a los cuales se los está persiguiendo. En el caso de Vudú, por ejemplo, acaba de mencionar el doctor Aquino Britos, tuvo fallo en contra en primera instancia, en segunda instancia, llega el tema hasta la Corte,
más de 12 jueces intervienen, y sobre todo hay algo que yo quiero destacar. En la Corte fue por unanimidad, es decir, fueron los 5, en los cuales hay 2 o 3 que se supone que son muy kirchneristas o que ven bien al kirchnerismo. Sin embargo, votaron todos los 5 jueces de que Vudú era culpable. Ahora se está en un movimiento de indulto, están pidiendo lo mismo, el arresto domiciliario que tiene Vudú. Hay muchos delincuentes que no son políticos, que tienen hijos chicos y que tienen la mujer que no puede trabajar, es decir, que habría que dar arresto domiciliario a todo el mundo. Mira, Toto, vos sabés que yo creo en estas cuestiones dos cosas. Primero, que no hay presos políticos, en realidad lo que hay es políticos presos. Y si hubiese presos políticos, el culpable de que exista esta situación es nada más ni nada menos que el presidente de la nación. ¿Por qué? Siguiendo lo que enseñaba un viejo profesor cuyas enseñanzas están vigentes aún, Jiménez de Azúa, cuando hablaba del preso político, decía que se producía cuando la justicia estaba sometida al poder ejecutivo y con cualquier excusa al opositor se le encarcelaba. Acá no se le están encarcelando opositores, acá se está buscando el encarcelamiento a través de la decisión jurisdiccional de miembros que son del oficialismo. Entonces no es que está Macri en el gobierno, no es que está un radical o un liberal en el gobierno, están ellos, de manera tal de que la calificación, el mote de presos políticos únicamente cabe en la imaginación y en la absoluta mendacidad, porque están mintiendo a toda la sociedad, pero de una manera descarada. Entonces no hay presos políticos, y lo que hay es sí leyes que se están aplicando. A ver, la otrora cuestionada figura del enriquecimiento ilícito tiene rango constitucional, pero además tiene doble protección. La Convención Americana de la lucha contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción. Sí, tiene doble tratado internacional, y específicamente la figura, la forma en que está redactado el tipo penal, es exactamente casi igual que nuestro artículo 268.2 del Código Penal. Entonces, los argumentos caen con solo mirar la ley. Ahora, ¿es posible llegar a un indulto de Vudú, por ejemplo? Yo creo que no, y acá está la discusión. Sin perjuicio de que el artículo 99, inciso 5 de la Constitución Nacional le permite al presidente indultar y conmutar penas, le impone una condición, dice, previo informe del tribunal competente. Ahí está la cuestión central. ¿Por qué? Porque este artículo se mantuvo, no obstante la reforma del 94, pero lo cierto es que en el catálogo de nuevos derechos y garantías se incorporó el artículo 36 de la Constitución como una garantía y nuevos derechos para todos los ciudadanos. Y en ese derecho para todos los ciudadanos y las garantías que surgían de esos nuevos derechos, aparece, que conforman lo que se llama la dogmática constitucional, aparece el artículo 36, que dice que para todos los delitos contra el orden constitucional y el sistema democrático que se equiparan al traidor a la patria, no se pueden indultar ni conmutar penas. Entonces se le fija un límite. ¿Y cuáles son todos los...? Y acá lo que cabe es, bueno, cuáles son los delitos que se encuadran dentro de la categoría de los llamados delitos constitucionales. Los del 29, concesión de poderes tiránicos al presidente, la suma del poder público, por ejemplo, pero también aparecen los delitos contra el orden constitucional del sistema democrático, los que atentan contra el poder, pero al mismo tiempo también aquel funcionario que cometa el delito de enriquecimiento ilícito doloso. Entonces, claro, ustedes me dirán, bueno, ¿cabe exclusivamente el artículo 268 del Código Penal? Puede ser, es una posición. La otra es todos los funcionarios públicos que cometen el delito, no de una infracción
común, sino los delitos que conlleven enriquecimiento, la coima, el enriquecimiento ilícito, bueno, no pueden ser pasibles del indulto. Que en definitiva también afectan al orden constitucional. Pero por supuesto, nos afectan al conjunto. Al conjunto. Y hace descreer de la posibilidad de una vida democrática. Entonces, con eso te digo, este artículo, que es parte de la dogmática, le muta, le corta, le restringe la facultad al presidente, porque el presidente puede pedir el informe para querer indultar, pero va a ver que la causa por la que fue condenado el pretendido indultado, bueno, es un delito cuya posibilidad de indulto le está vedada por la propia Constitución. Claro, y además de eso, el tribunal que lo acaba de condenar fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si le van a pedir informe a la Suprema Corte, no puede decir más que su propia sentencia. Lo que en realidad dijo la Corte fue lo siguiente: dijo, esto es una causa donde resolvió un tribunal de juicio, tribunal oral, revisó 2 veces la Cámara de Casación Penal, y la Corte lo que le dijo: miren, señores, acá no hay problema de gravedad, no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad, en consecuencia no hay interés para que la Corte se meta. Y esto es lo que están enojados por este motivo. Es una facultad, si se quiere, discrecional de la Corte, porque entiende de que no hay motivos para que intervenga. Y la verdad es que tiene razón la Corte, porque, a ver, se descubrió que una persona cometió estos delitos. Quedó en evidencia que se apropiaron ilegalmente de una imprenta, nada más ni nada menos que de hacer billete. Por este motivo se le echó al procurador ante la Corte en el gobierno de Cristina, que era el jefe de cátedra del actual presidente. Entonces, sí, está encerrado el presidente en una cuestión que lo distancia de... Ahora, y espero que el presidente en estas cosas, bueno, siga los lineamientos de su ex titular de cátedra, el doctor Rigi, y que por supuesto haga prevalecer la vocación académica que tuvo en alguna oportunidad, y no se deje llevar adelante por estas pretensiones que son absurdas. Sí. Ahora, dentro del análisis, ¿considerás que tenemos una estabilidad jurídica en estos momentos en el país? No creo que seriamente hay una amenaza muy fuerte. Es más, la carta de la presidenta creo que está obstruyendo la labor de todo el Poder Judicial. Creo que esa carta se ubica dentro de un articulito que está dentro del Código Penal, en la reforma integral que se hizo por la ley 23.077 en la época del doctor Alfonsín, que es la defensa de la llamada Ley de Defensa de la Democracia, y ese artículo 237 señala claramente la punibilidad de las acciones que obstruyan el funcionamiento de otro poder del Estado, de un poder del Estado, sea Consejo Deliberante, sea Corte, sea Poder Legislativo. Si la sola obstrucción de ese poder te hace autor material de ese delito. Me parece que la presidenta está incurriendo en esa acción. Por eso Lilita Carrió le hace un pedido a mi juicio acertadamente, porque podríamos analizar si la acción se encuadra específicamente en este artículo, pero claramente está atentando contra el orden constitucional y sistema democrático, porque está buscando que lisa y llanamente el Poder Judicial desaparezca. Y dice, es una antigüedad, viene de 1789. Uy, qué descubrimiento. Perdón, señora, ¿hay otro sistema mejor? ¿Dónde se está aplicando? ¿En qué parte del mundo se está aplicando? Y por supuesto, ustedes me dirán, no hay. Este sistema de la división tripartita de las funciones en el poder no ha sido superado, pero más aún, yo le digo, la reforma del 94 mejoró el sistema de la división tripartita de funciones, incorpora iniciativa popular, consulta popular, que es más poder al pueblo,
Pero además, Toto, el artículo 85 y 86 de la Constitución genera órganos de contralor que son una garantía sistémica. La Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y a caballo de esto le pone al Ministerio Público el contralor de la legalidad de los actos, con la autonomía que le da al Procurador General, a la Asesora General y a la Defensora General de la Nación. Toto, con esto te estoy diciendo la amplitud garantística sistémica que tiene la Constitución es impecable. El tema es que, por ejemplo, en el Ministerio Público se quiere, sobre pretexto de una ley, de desmontar, se llama desconstitucionalización, se quiere desmontar, se quiere bajar, como dirían los chicos, bajarle el precio al procurador. Cargo. Entonces lo quieren tener sometido a una mayoría circunstancial de una comisión bicameral a crearse por este mecanismo. Claramente se está buscando que este poder judicial deje de ser independiente. Quieren transformar esto en una agencia común, como dice el escritor chaqueño, que después de seguramente 2 o 3 litros de grapa se le ocurre. Hay que hacer una agencia, un servicio de administración de justicia, como si fuesen empleados de cualquier repartición pública, los jueces y fiscales. La verdad que está loco. Claro, la verdad también es de que todo esto que está ocurriendo en la justicia, o que pretende que ocurra, responde a los acuerdos del Foro de San Pablo, en la cual de este foro forma parte el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde directamente se habla de unificar los poderes, y que es un poco también lo que surge de la carta de la vicepresidenta de la Nación. Ahora, yo creo de que, pasando ya a un plano, si se quiere, político, pero también constitucional, el tema de las PASO. Las PASO fueron, es decir, mi concepto es que no se puede legislar de acuerdo a las necesidades del momento. Si me conviene en esta elección llevar las PASO, pongo las PASO. Si no me conviene para la próxima, saco las PASO. Si me conviene para la otra, las vuelvo a poner. No solamente en el tema de las PASO, sino en otros temas también. ¿Vos creés en la conveniencia de un sistema de primarias, digamos, abiertos? Sí. Creo que eso fue un gran avance en la gestión de Néstor Kirchner, empujado por la crisis, naturalmente, de representatividad que tenían los partidos políticos. Entonces se regula con ello el artículo 37 y 38 de la Constitución. Es decir, le obliga a los partidos políticos a tener una participación y elegir mediante sistemas democráticos a sus postulantes. Si se termina el dedo, se termina que la convención elige el candidato, sino obliga a primarias. Y lo hace de una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Todos los partidos tienen que votar. Ahora bien, se dice, en algunos lugares no hay interna, no hay competencias. Pues bien, señor, si usted está por recibir dineros públicos, a usted el Estado le da dinero para mantenerse, pues cumpla con la obligación primaria, primigenia, que es, si usted es un agente natural del sistema democrático, pues bien, compórtese democráticamente, haga que sus candidatos surjan de elecciones internas, que vote el soberano. Acá nos estamos olvidando todos, principalmente la vicepresidenta a cargo de la Nación, que es el soberano es el pueblo, no es el dedito o a quien grita más. El soberano es el pueblo, y en la Constitución se garantiza esa soberanía, que es donde los derechos fundamentales son una parte alícuota de esa soberanía popular que cada uno de nosotros tenemos. Y cada derecho que nosotros tenemos tiene una protección que no puede ser avasallada por nadie. El derecho a la libertad, a no declarar contra sí mismo, a publicar por la prensa. Todo esto son derechos fundamentales, y la protección es absoluta, está vedada a cualquier poder, y se olvidan. Entonces creen que todo se puede regular, que todo se puede avasallar, y te repito,
el diseño que nosotros tenemos con los órganos propios de la división tripartita de funciones, como de los llamados órganos extrapoder, le dan a la sociedad una garantía sistémica, es el sistema le protege los derechos. Por eso es que estos límites le molestan. Le molesta que la Corte y los tribunales revisen la conducta de los funcionarios, le molesta que haya control sobre el dinero público, que es el dinero nuestro. No quieren que se le controle, quieren comprar vacuna como se le dé la gana. Incluso hay empresas que dicen, a Argentina no le vendemos. Entonces Pfizer, por falta de seguridad jurídica no. Entonces, la verdad es que tenemos que repensar de qué manera vamos a vivir. O vamos a vivir bajo un Estado de Derecho, o vamos a vivir en un Estado policíaco, autoritario, mejor dicho, autocrático, donde la que maneja todo sea la vicepresidenta a cargo de la nación. Claro, el tema también surge que si el presidente Fernández acepta o aceptó ya la invitación de China para ir hasta ese país, va a quedar a cargo de la presidencia la vicepresidenta, que es la que puede pretender indultarlo a, digamos... Bueno, va a cometer otro delito más. Vos me dirás, bueno, que le hace una mancha más al tigre. Sí, pero es cierto. Bueno, lo cierto es que va a ser materia de revisión jurisdiccional ese tipo de actos. Prácticamente el presidente va a tener que estar atado al sillón para que la cosa no pudiera llegar a ocurrir. Pero bien, yo decía al comienzo del programa que se están cumpliendo algunos pasos ya indicados por el Foro de San Pablo en 3 etapas, y estamos viendo que como si fuera el plan económico y político del gobierno actual, más de Cristina. Ahora, en la provincia tenemos elecciones de gobernador también. Te interrumpo y te pido disculpas por esto. Lo que nos está viendo es que hay un proceso en toda América Latina de que creen de que donde el pueblo está levantándose contra los gobiernos autocráticos. Hay yo lo llamo neoabsolutismo, es decir, la pretensión de querer estar por encima de la Constitución. Apareció en Venezuela, es clara la resistencia popular. Apareció en Colombia, se manifestó en Ecuador, se manifestó en Chile por la búsqueda de la igualdad. Se le dijo que no a Evo Morales cuando intentó hacer maniobras irregulares e ilegales. Y en Perú, y este es el dato que te quería decir, hay 3 presidentes presos de distintos signos políticos, desde Fujimori a Humala. Entonces vos decís, funciona el sistema. Funciona el sistema. Es decir, ¿hay políticos que están perseguidos judicialmente? Sí, pero nadie salió a decir hay una persecución política. El sistema funciona, y vos me podés decir, hay una excesiva rigurosidad. Puede ser. Un expresidente se terminó suicidando antes de ir encarcelado. Así es. Alan García. Entonces vos decís, la gente no está marchando contra el Poder Judicial. Por allí la gente en Perú se levantó contra la clase política, que es distinto. Y esto tiene que ser visto en Argentina, porque la gente está saliendo a unificar posiciones para defender la independencia del Poder Judicial. Estas manifestaciones que hubieron, no obstante la pandemia, venciendo el miedo, obedecen a esa cuestión. Sí. Ahora, en el plano digamos, judicial de la provincia, hubo una reforma al Código Procesal Penal que se va aplicando por circunscripciones judiciales. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿No atenta un poco contra la igualdad de los ciudadanos, que si el límite de digamos, se comenzó con la primera circunscripción en Paso de los Libres, después ahora se hizo también en el Curuzucuatea Mercedes, y para la capital recién se estaría aplicando en el año 2024. No hay una diferenciación que podría constituirse en una discriminación y
una inconstitucionalidad. No, discriminación sí, obviamente, y esto obedece a esa actitud de discriminación, obedece a que no hay el presupuesto adecuado como para que la modificación del código, que es plausible, vaya acompañado con nuevos cargos y nuevos funcionarios. Entonces, el presupuesto que tiene asignado el Poder Judicial obviamente no le permite cubrir con cargos y funcionarios la totalidad de la provincia, lo que demandaría la aplicación íntegra del código. Ahora, el código, la modificación es un avance superlativo que hasta te diría llega tarde, debió haberse implementado mucho tiempo atrás. Y esta situación obedece claramente a que el Poder Judicial tiene un presupuesto que es exiguo en comparación con los otros poderes constituidos. Es el poder más pobre, digamos. Sí, sí. Y lo que debería hacer también claramente el Poder Judicial es tomar nota de que hay un artículo, creo que el 184 de nuestra Constitución Provincial, que dice que el Ministerio Público tiene que estar dividido, al igual que el nacional, en el procurador o fiscal general, tiene que haber una defensoría y tiene que haber una asesoría que funcione de manera independiente. La Corte ya dijo que el artículo reformado es plenamente constitucional, rechazó la demanda del fiscal general, después ese fallo vino acá a Corrientes, el Superior Tribunal adecuó su pronunciamiento a lo que había dicho la Corte, y desde el 2015 está esperando que el Senado resuelva los pliegos que fueron remitidos oportunamente para cubrir esos cargos. Entonces me parece que ahí también el Senado de la provincia debe dar cuenta de esta cuestión, porque nosotros no podemos tener centralizado en un mismo organismo la función del fiscal, del defensor, que son claramente contrapuestos y antagónicos, y de asesor general y asesor de menores. Entonces me parece que esta es una cuestión a resolver. Prueba de ello es que precisamente por esta mezcla de funciones antagónicas en un mismo cuerpo es que fue detenido con casi 4 meses de prisión preventiva un menor alojado en un lugar que era, obviamente al menor no se le puede estar poniendo en un lugar de alojamiento común. Correcto. Ahora, también está el tema de los 18 años para la punibilidad. La punibilidad, bueno, es una cuestión a discutirse que obviamente le corresponde a la nación, pero te estoy señalando que acá nosotros tenemos que hacer cumplir también lo que manda la Constitución provincial y las reformas introducidas en el 2007, Toto. Van a pasar ya pasaron 13 años de la reforma, y hay incumplimientos aún pendientes de los poderes constituidos. Sí, todavía, bueno, en este gobierno provincial se da cumplimiento a una ley que había propuesto yo cuando fui diputado, de las nuevas cárceles, porque el sistema carcelario de la provincia realmente es inhumano. Claro. Pero se está construyendo en estos momentos una cárcel nueva que va a estar habilitada el primer semestre del año que viene. Y lo que tendrían que también tomar nota es que hay que terminar con el abuso de la prisión preventiva. Es decir, cualquier delito que está siendo investigado ya determina que el presunto autor vaya a padecer la prisión preventiva como un anticipo de la punibilidad que se va a demostrar a futuro. Eso es inconstitucional, sí, es una barbaridad. Y por ahí está más tiempo en prisión preventiva que en la sentencia definitiva. Pero por supuesto, ¿no? y con los costos y gastos que le va a ocasionar al Estado cuando los ciudadanos que padecieron esa privación ilegítima de la libertad le estén reclamando los daños y perjuicios. Vamos a pagar todos. Bien, muchas gracias. Y es bueno tocar temas jurídicos también, no solamente
económicos o políticos, porque es fundamental que exista en nuestro país y en nuestra provincia, por supuesto, seguridad jurídica, la única forma de lograr radicación de empresas, porque nadie va a poner su dinero en un país que no tiene seguridad jurídica, y entonces vemos que cada vez nos estamos quedando con menos empresas, que significan puestos de trabajo en nuestro país. Muchas gracias, y volveremos a hablar sobre Con el todo mayor de los gustos, el agradecido soy yo, Toto. Bueno, seguimos con nuestro programa. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Se está calentando la lucha política en Corrientes para las elecciones del próximo año, es decir, dentro de 15, 20 días empezamos con el 2021. Ani Pereira, Partido Liberal, hizo unas declaraciones en el diario El Litoral que dice: Colombia tiene una etapa terminada en el gobierno de Corrientes. Eso dice el titular. Hablé con Ani Pereira para invitarla al programa y me dijo de que el titular no responde al texto, pero la cuestión es que hay una posición tomada sobre este tema. Pero vamos a algo que es importante para todos. El chamamé es de la humanidad, dice el diario Litoral en la etapa que ustedes están viendo, porque fue la UNESCO declaró al chamamé Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio. Y también sobre este tema, Monseñor, el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, dio un comunicado que ponemos a consideración de ustedes, y con eso termina el programa de la fecha. Me presento muy brevemente para los que vean y escuchen este mensaje y son de lejos. Soy Andrés Stanovnik, arzobispo de la Iglesia Católica en Corrientes, Argentina. Recibo profundamente conmovido y muy feliz la noticia de la proclamación del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ñanderecó, esta expresión que combina poesía, canto y danza, significa un modo propio de ser con los otros y de estar en el mundo para el alma correntina. El alma correntina expresa generosamente en el chamamé ese modo de ser y estar. Y ese modo refleja hermosos rasgos que el Creador dejó plasmado en su criatura. Podríamos decir, en Dios hay Ñanderecó, es decir, esa preciosa herencia que se manifiesta en los valores que enriquecen el chamamé. La poesía, el canto y la danza correntina, al favorecer una cultura del encuentro, se basa en el respeto y la dignidad del otro. Reconoce, valora, corteja y se alegra por la diferencia y complementariedad entre el varón y la mujer. Canta la belleza de la mujer y al coraje del varón. La mujer, además de ser la compañera fiel, es madre y es abuela. Aparece con frecuencia el cuidado y la protección de la propia familia, donde siempre cabe uno más. Se exalta la fraternidad, la hospitalidad y la solidaridad. Se valora la sobriedad de la vida y el trabajo para el sustento. Se promueve la justicia que se le debe al pobre y se cultiva un especial e intenso sentido de fiesta, lo cual pone de manifiesto un corazón agradecido y alegre. Aún en medio de las penurias por las que atraviesa cotidianamente. Todo esto le da peso, gravedad, consistencia, en una palabra, identidad propia tanto a la religiosidad y a la música del pueblo correntino.
Celebro de corazón junto al pueblo correntino la declaración de la UNESCO proclamando el chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Felicidades y muchas gracias.